En 5 años se espera que se generen 30 millones de requisitos, de requerimientos de empleo en torno a la sostenibilidad en el mundo. Esta tendencia está respaldada por una enorme demanda y una escasa oferta. En el capítulo de hoy, nuestro invitado nos cuenta de los 4 tipos de talento que se encuentran en las organizaciones y la manera en la que cada uno de estos tendrá que evolucionar. Te recomendamos que te quedes a escuchar la emisión completa, porque si tú tienes conciencia de impacto, un pensamiento innovador y creativo y suficientes destrezas en resolución de problemas, tienes una gran posibilidad de dar un brinco exponencial en tu carrera y entrar a esta tendencia que Fernando Bermúdez Pire nos ha traído. Así es, Jari. Vamos a tener una gran oportunidad y gran información que nos va a poder ayudar a entender mucho mejor estas tendencias. Pues los invitamos a quedarse y escuchar este episodio. Bienvenido a Empresability Radio, donde las empresas con propósito comparten un espacio para el diálogo y la reflexión. Comenzamos. Pues qué tal, amigos, encantados de tenerlos en esta nueva emisión de la 5ª temporada de Empresability Radio, hoy con un tema muy apasionante y tengo el honor de compartir esta cabina virtual con Jari Camino. Hola, Jari, ¿cómo estás? Felipe, pues en esta 5ª temporada buscando por debajo de las piedras nuevos ángulos que ofrecerle a nuestra audiencia, y nos parece que el programa de hoy trae este valor. Les presentamos a Fernando Bermúdez Pire. Él es Chief Marketing Officer de Manpower Group en Latinoamérica y preside la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano. Queremos explorar la profundidad de este nuevo mercado laboral que está trayendo la sostenibilidad. Fernando, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Hola, Jari, hola, Felipe. Gracias Bienvenido. por la invitación y encantado de estar aquí con vosotros. Pues quisiéramos que nos cuentes por qué Manpower está observando y investigando y cosechando datos al respecto de esta tendencia. Cuéntanos de dónde viene, desde cuándo han empezado a prestarle atención a esta macro tendencia, Fernando. Bien, gracias. Sí, interesante pregunta, y para poner un poquito en contexto, en Manpower Group siempre estamos estudiando y sobre todo dando seguimiento al mundo del trabajo, ¿no? Y sobre todo buscando entender qué expectativas hay en el corto, en el medio y en el largo plazo respecto a la creación de empleo y oportunidades laborales en los distintos mercados, ¿no? Para ello elaboramos un estudio que se llama Employment Outlook Survey, que básicamente es un estudio en el que tocamos base con empleadores, grandes empleadores, distintos tamaños, grandes, medianos y pequeños en distintos mercados, y preguntamos qué expectativas de creación de empleo tienen para los próximos 3 meses, ¿vale? Y dentro de ese estudio generamos distintas secciones que se enfocan en temáticas que están en tendencia. Y una de ellas tiene que ver justamente pues, con los green jobs, ¿no? Y con los empleos verdes. Y concretamente sobre ese tema, pues sabemos que está en la mesa ahora mismo de todas las empresas. Y bueno, hay datos que proyectan que para el 2030 se crearán cerca de 30 millones de nuevos empleos a nivel global relacionados a los green jobs. Entonces, definitivamente es un tema de mucho interés para nosotros y en el que estamos ahondando mucho últimamente. Claro, pero el tema es que esos 30 millones de empleos necesitan meterse a una curva de aprendizaje bastante acelerada, porque hoy quizás ya hay algunos cuantos más, pero si hablábamos de hace 5 años, pues era un poco clamar en el desierto, ¿dónde están estos expertos en sostenibilidad? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, fíjate que, de nuevo, ¿no? Es importante tener claro el contexto. Un dato que nosotros manejamos mucho es, bueno, qué tan difícil es para los empleadores, para las empresas, encontrar el talento que buscan. En general, independientemente del perfil del talento. Ese dato, esa cifra está aproximadamente hoy en día en un 75%, dependiendo de la región.
puede ser un poco más, un poco menos. Cuando hablamos de Latinoamérica, el promedio está entre 74 y 78%, dependiendo del periodo del año, pero es un porcentaje muy alto, ¿vale? Dentro de ese contexto, dentro de esa dificultad, que además tiene una etiqueta ya muy conocida por todo el mundo que se llama escasez de talento, ¿no? Dentro de ese contexto de escasez de talento, también descubrimos que hay muchos empleadores o empresas que están buscando gente con talento green, o talento verde, ¿no? Como tú comentabas. Estamos hablando de que más del 75% de las empresas manifiesta estar buscando talento relacionado a algún rol green o algún rol verde, ¿no? Es un porcentaje muy alto y de estos también cerca del 90% manifiesta no estar encontrando. Entonces, claramente estamos en un contexto en el que sí, la demanda está creciendo muchísimo en cuanto a green jobs o a gente con talento green, pero la oferta no va a ese mismo ritmo. Otro dato más para que podamos contextualizar muy bien, LinkedIn reporta que entre el 2023 y 2024 el número de job posting, es decir, de publicaciones de empleo en la red relacionados a green jobs, ha crecido en torno a un 22-23%. Sin embargo, el share de talento o de skills green entre la gente que está dentro de LinkedIn solo ha crecido un 12%. Entonces, claramente nos estamos encontrando en una situación en la que la demanda es muy acelerada, es muy grande o cada vez más grande, pero la oferta no va al mismo ritmo. Entonces, ¿dónde buscar al talento? Es muy complicado. No te diría que hay un lugar concreto donde conseguirlo. Creo que se trata más bien de irlo construyendo. Eso nos trae otro reto, Fer, porque si de por sí es grande la demanda, es poca la oferta, y esa oferta desde el planteamiento de las posiciones y el perfil de los propios candidatos no está, digamos, muy precisa, muy refinada, entonces caemos como en el tema de pensar que la sostenibilidad es un todo, ¿no? Es una disciplina universal donde el talento que llega es un talento que va a saber hacer de todo, ¿no? Desde medir impacto hasta comunicar con los grupos de relación, hasta un manejo de crisis. Y en realidad la sostenibilidad se viene a convertir casi en un subuniverso dentro del gran universo de la demanda esta que nos estás señalando. Y entonces estos green jobs, digamos que tienen una paleta de colores, ¿no? Un pantone de verdes muy, muy amplio. Esto definitivamente pues viene a complicar un poquito la ecuación. ¿Cómo lo ven ustedes? Que seguramente este fenómeno lo han visto en otras disciplinas, pero que se está reproduciendo ahora en el tema de la sostenibilidad. Sí, sin duda es una situación compleja, ¿no? Porque es muy reciente, ¿no? A pesar de que se llevan muchos años hablando de sostenibilidad y en su momento se hablaba de reportes de responsabilidad social corporativa, ¿no? Y luego evolucionó a ESG, etcétera, etcétera. Lo cierto es que hasta ahora no se había buscado o no se había visto que esto se empezara a aterrizar de una manera tan concreta como ahora. Es decir, empezamos a buscar realmente gente con skills relacionados a green jobs. Esto hasta hace muy poco tiempo no se materializaba, se tangibilizaba tanto. Creo que es bueno empezar como a clasificar y a entender los tipos de green jobs para un poco también entender por dónde tienen que ir los tiros en términos de cómo buscar al talento y cómo preparar al talento. Nosotros lo vemos divididos en 4 grupos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Empezando por el no green, talento no green, ¿no? o jobs no green, que básicamente son aquellos empleos o aquellas tareas que no necesariamente vayan a cambiar en el nuevo contexto de la sostenibilidad y que probablemente sean funciones que acaben desapareciendo con el tiempo, ya no solo por un tema de sostenibilidad, sino también por la evolución de la propia tecnología, ¿no? Hablamos mucho de la inteligencia artificial, la digitalización, la automatización de procesos. Entonces, hay tareas que hoy existen y que probablemente vayan desapareciendo con el tiempo. Por ejemplo, no sé, minería, roles que tengan que ver con minería o no, o ingenieros en petróleo.
¿no? Que sabemos que son cosas que la tendencia es que vayan a ir desapareciendo o que vayan siendo sustituidas por otras alternativas. Entonces, tareas, funciones que tienen que ver con esto probablemente ya no son green, pero probablemente vayan a transformarse en otra cosa. Luego hablamos de jobs con un potencial green o greening potential, ¿no? Que son funciones que no se ven impactadas directamente o cuyo impacto es mínimo en este nuevo contexto, en la transición green, pero que sí es necesario que tengan una especie de upskilling, ¿no? Al menos entender, tener conocimientos de sustentabilidad, por qué es relevante para el negocio, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí estamos hablando, por ejemplo, de gerentes o directores de recursos humanos, ¿no? No necesariamente la función de recursos humanos vaya a verse muy impactada por este nuevo contexto, por la transición verde, pero sí es importante y relevante que lo conozcan, que estén al tanto de ello. Luego hablamos de un tercer grupo, que son los greening jobs, que son más bien funciones que requieren un upskilling y un reskilling. Sí son tareas o funciones que deben evolucionar en un nuevo contexto. No van a desaparecer, pero sí deben evolucionar. Por ejemplo, un supply chain manager, ¿no? Claramente las cadenas de suministro están evolucionando en este nuevo contexto. Buscar dejar menos huella de carbono es fundamental en estos procesos, y un gerente, alguien responsable de estos procesos, debe transformarse en sus funciones para actualizarse a este nuevo contexto. Y por último, los green jobs como tal. Y green jobs como tal, muchos de ellos tienen que ver con nuevas posiciones, ¿no? Nuevos empleos, nuevos roles que se están creando, ¿no? Algunos ya se conocen desde hace algún tiempo como, no sé, ingenieros de turbinas eólicas, por ejemplo, que ya los conocemos y existen algún tiempo, pero son específicos de roles green. O también podemos hablar, no sé, de diseñadores de producto circular, ¿no? De producto reciclable, que hoy en día conocemos productos reciclables, pero no necesariamente existen personas dedicadas 100% a diseñar productos reciclables, ¿no? Entonces, existen esas 4 categorías, y en función de esas 4 categorías es como debemos empezar a enfocar la búsqueda y la preparación del talento para esta transición, ¿vale? Eso nos habla de la parte, digamos, de la empresa y de los reclutadores. Pero, ¿cómo como profesional que quiero anticiparme o caminar junto con esta tendencia, ¿no? Y en este reskilling y la formación y la preparación, la actualización que requiero yo, siendo a lo mejor director de compras o director de recursos humanos o director de comunicación, y ponerme al tono con estas habilidades y herramientas necesarias que están demandando los nuevos perfiles de estos green jobs, que yo lo ampliaría no nada más a la parte como green, sino también evidentemente muy vinculado con lo social y lo ambiental. ¿Cómo puedo yo o dónde puedo yo identificar cuáles son esos skills donde yo podría fortalecer y actualizarme? Es muy buena pregunta, sobre todo en este contexto en el que comentamos que todavía es muy reciente todo esto y apenas estamos construyendo este nuevo entorno, ¿no? Este nuevo concepto green. Pero sí hay algunas pistas. Sobre todo habría que entender qué es lo que está buscando y cuáles son las dificultades que está encontrando el lado de empleador a la hora de buscar talento. Cuando nosotros les preguntamos cuáles son sus principales retos en la transición verde, obviamente el primero que manifiestan es encontrar al talento cualificado, eso está clarísimo, pero luego el siguiente es crear programas de formación y actualización, de considerar actualizar a sus empleados. Y el tercero tiene que ver con entender qué competencias deben actualizarse, o sea, cuáles son las competencias que debemos buscar en el talento cuando hablamos de green jobs. O sea, fijaros que ni siquiera los empleadores tienen claro cuáles son las competencias que debe tener el talento que están buscando, porque además ya lo están buscando. En ese sentido, yo lo primero que aconsejaría es cualquier capacitación, cualquier certificación, cualquier curso de entrenamiento que puedan tener respecto a este tema es valioso. Es muy reciente y todavía no vamos a encontrar cuál es la certificación, cuál es la academia o el programa, digamos, por excelencia, que no existe todavía. Pero en esta etapa, cualquier certificación o entrenamiento que se pueda tomar al respecto es valioso.
y es una ventaja competitiva respecto a cualquier otro que no lo ha tomado, para empezar. El siguiente punto tiene que ver con los skills o las competencias, ¿no? Y siendo que no está muy claro todavía cuáles son las competencias que se deben buscar o que se esperan, sí hay algunas que empiezan como a despuntar, sobre todo en aquellas compañías que ya cuentan con talento especializado relacionado a tareas green o a funciones green. El primero tiene que ver, la primera competencia que destaca tiene que ver con la conciencia del impacto ambiental de la función de la persona que lo ejerce. Me explico. ¿Qué diferencia, desde mi punto de vista, a un buen maestro de un gran maestro? Pues un buen maestro es una persona que sabe enseñar, que tiene buenas metodologías, que piensa en sus alumnos, que se preocupa por educar y por formar. Un gran maestro es aquel que es consciente del impacto de lo que hace en la sociedad, más allá de lo que está haciendo en este momento con sus alumnos. O sea, un gran maestro es aquel que sabe que a través de la educación puede conseguir un cambio en la sociedad en la que se encuentra. Es lo mismo respecto a las personas que están en funciones green, ¿no? Ser consciente del impacto que generan a su alrededor, más allá de lo que tiene que hacer en el día a día, va a ser un factor diferencial, sin duda. El segundo tiene que ver con la creatividad y la innovación. Y tiene mucho sentido, porque en un contexto en el que todo es nuevo, en el que todo se está construyendo, hay un gran espacio enorme, blanco, sobre el que construir, sobre el que crear e innovar, ¿no? Entonces, personas con habilidades que tienen que ver con creatividad, con innovación, perfectamente van a destacar en este ámbito. Y el tercero tiene que ver con resolución de problemas y análisis. Y de nuevo, tiene mucho sentido en el contexto en el que todo es muy nuevo. Entonces, básicamente, todos los roles y funciones que tienen que ver con la transición verde y con los green jobs van a tener que buscar resolver algún problema, algún reto al que nos estamos enfrentando en una industria, en una empresa, en una sociedad, en un país, ¿no? Y para ello, la capacidad analítica, el poder procesar y entender data para a partir de ahí tomar decisiones es fundamental. O sea, no olvidemos que actualmente todo lo que tiene que ver con sustentabilidad tiene que ver con datos. Datos de consumo, datos de huella de carbono, datos de contaminación, datos de reciclaje, etcétera, etcétera. Entonces, cuanta más data se pueda analizar y a partir de ahí tomar decisiones va a ser fundamental. Y doy un cuarto, que también creo que es importante, competencias en cuanto al manejo de herramientas y nuevas tecnologías. De nuevo, todo lo que tiene que ver con transición verde va muy de la mano con la tecnología, con inteligencia artificial, con digitalización, automatización de procesos, con lo cual la capacidad de manejar herramientas y nuevas tecnologías va a ser también fundamental. Yo diría que esas son las 4 áreas en las que cualquier persona que quiere estar al día y tener oportunidades en esta transición debería estar trabajando. A mí me parece apasionante la data y la investigación de lo que está ocurriendo ya es un activo valiosísimo, ¿no? Cuéntanos en términos de datos, ¿cómo está Latinoamérica? ¿Qué han observado ustedes? Si es que algún país despunta o alguno está más rezagado, pues para tener por lo menos una fotografía de este momento a nivel de esta disparidad entre oferta y demanda que nos has contado, por favor. Sí, yo te diría que los mercados o países que están un poquito más avanzados en este sentido, en este tema de la transición verde, están Argentina, Brasil, México, yo diría los sospechosos habituales. Costa Rica también está ahí. Y claramente son los mercados que también están manifestando más dificultad a la hora de encontrar el talento, ¿no? Estos porcentajes que yo hablaba al principio son muy similares en todos los mercados. Están entre os decía, entre el 74 a 78% de empleadores que están buscando talento que tiene que ver con la transición verde y ninguno baja del 90% en cuanto a la dificultad para encontrar, ¿no? Son mercados, al fin y al cabo, que están evolucionando o desarrollándose mucho en términos de economías, en términos de industrialización, y por lo tanto eso tiene que ir de la mano
con el desarrollo de la transición verde. ¿Qué puede estar diferenciando nuestra región y estos mercados respecto a otras regiones? Probablemente el contexto político, económico y social. ¿Qué quiero decir con esto? Somos una región con un gran volumen de personas en la generación Z. Es una generación que manifiesta mucho interés en estos temas. De hecho, cerca del 70% manifiesta que siempre se fija en la reputación y en las iniciativas ESG de las empresas a la hora de buscar empleo, por ejemplo. Sin embargo, no necesariamente los gobiernos, incluso el sector privado va a ese mismo ritmo en esta región, ¿no? Las iniciativas, las políticas, los proyectos de ley, no todos están apuntando hacia una transición verde, desafortunadamente, y entonces ahí también se encuentra una gran disparidad, porque eso, por otro lado, también arrastra, por ejemplo, al sector educativo. O sea, si tenemos poco talento, necesitamos que el sector educativo se actualice para poder capacitar y formar ese talento, pero si a nivel de políticas públicas y gobierno no es una prioridad ese tema, entonces no se van a poner al día tampoco en el sector educativo y el sector privado. Yo diría que esa es, a diferencia de otras regiones que tenemos similares problemas de demanda y escasez, el contexto es diferente en ese sentido. Oye, Fer, permíteme regresar otra vez a la parte de la empresa, igualmente en el contexto latinoamericano, con otra problemática, ¿no? Ya nos hablabas tú de los desafíos de atraer el talento, pero también existe el desafío de retener ese talento, ¿no? O sea, ya cuando lo adquieres, y sobre todo en las nuevas generaciones donde vemos una gran circularidad, una gran movilidad de los talentos, vinculado no exclusivamente, pero sí en un factor importante, ¿no? El propósito, ¿no? El sentirte identificado con la cultura, con los valores, con el ejercicio del negocio de cada una de las empresas o las organizaciones en las que se comprometen a laborar. ¿Tú cómo ves esta visión? ¿Cómo la ven desde Manpower? ¿Y qué reflexión nos podrías compartir? Mira, aquí entran dos conceptos que hoy en día están como muy de moda, pero son muy relevantes realmente. Uno tiene que ver con, y están relacionados uno con el otro. El employer value proposition, la propuesta de valor del empleador o la empresa, y el employer branding, es decir, el branding o el posicionamiento de marca de un empleador. Son dos conceptos que no son lo mismo, pero están muy relacionados, ¿no? El primero tiene que ver con, bueno, ¿cuál es tu propuesta de valor como empleador? Es decir, a la hora de atraer talento, ¿qué vas a ofrecer diferente a lo que puede ofrecerle otro empleador? Y hasta no hace mucho tiempo esta propuesta de valor estaba muy apalancada en tangibles. El salario, los beneficios, no sé, el tamaño de la empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Vacaciones. Y hoy en día se está moviendo más en el plano de los intangibles y tiene mucho que ver con lo que estás hablando, el propósito de la empresa y qué tan alineado está el propósito de la empresa con lo que es relevante para el talento que está buscando. Nuevas generaciones, como comentaba, ¿no? Nuevamente es un alto porcentaje, para ellos es muy importante que las empresas tengan una propuesta de valor y que sean responsables socialmente, social y ambientalmente. Y cada vez se fijan más en ese tipo de cosas a la hora de considerar una oferta de trabajo. Y aquí es donde conecta con el segundo concepto, que es el employer branding. El employer branding o el posicionamiento de la marca empleadora o la creación, ya ni siquiera posicionamiento, en muchos casos creación de marca empleadora. Es fundamental porque es la manera en que tú transmites, comunicas y das visibilidad a esa propuesta de valor que tienes como empleado. Tú puedes ser una gran empresa para tus empleados, tú puedes tener un montón de iniciativas para tus empleados, para sus familiares, para tu entorno, tu comunidad. Pero si no lo comunicas y si no lo das a conocer, pues nadie lo va a saber y te va a ser muy difícil pues, atraer talento. Hoy en día cada vez son más las empresas que están trabajando en estos dos conceptos. Cada vez están buscando definir y dejar muy claro cuál es su propuesta de valor para luego comunicarlo y para que aquel talento
que tenga un propósito alineado con esa propuesta de valor, pues se sienta atraído. Ahora bien, hay muchas cosas aquí en juego, ¿no? Y tú lo comentabas al principio, no solo lo ambiental, sino lo social, lo más importante. Y en estas nuevas generaciones esa parte tiene mucho peso, ¿no? Por ejemplo, la flexibilidad laboral, ¿no? Bueno, sí, el salario es importante y en nuestra región sigue siendo muy importante respecto a otras regiones. Eso hay que tenerlo en cuenta. Hace un par de años o 3 hablábamos del Great Resignation, ¿no? O la gran renuncia, por decirlo de alguna manera, esta tendencia que veíamos que de pronto todo el mundo estaba renunciando. Ese fenómeno no se dio con tanto peso en nuestra región, porque estamos en un contexto diferente, social y económico diferente. Sin embargo, a pesar de que el salario sigue siendo muy importante, la flexibilidad, por ejemplo, está empezando a estar casi en el mismo lugar. Entonces, empresas que no entiendan estas cosas, no entiendan que deben tener un propósito, que deben ser responsables con su comunidad y con sus empleados y su entorno, que no tengan cierto nivel de flexibilidad, van a tener una ventaja o una gran desventaja competitiva a la hora de traer talento, sin duda. Yo quisiera ahora subir en el organigrama de estos retos, Fer, que nos has contado, porque un ingeniero de turbinas me queda claro que necesita unos conocimientos y un skilling, y ya lo explicaste, que irá evolucionando y será susceptible de mejorarse, meter la inteligencia artificial y lo que haga falta. Pero ¿qué pasa con los puestos de alto perfil? Es decir, ¿realmente ya hay un mercado para buscar Chief Sustainability Officers? ¿Existe esa demanda o está más en niveles intermedios y operativos? Perdóname, y me gustaría ya rematar la pregunta con la efectividad de traer una figura de ese estilo, pero internamente darle las herramientas, la autoridad, los procesos para que hagan un trabajo tan transversal como lo que estamos hablando, que ya son como dos mundos muy diferentes. Cuéntanos. Fíjate, yo creo que mandos medios y operativos probablemente es lo que se ve más, pero creo que responde mucho a un tema estadístico, es decir, por volumen, ¿no? Hay muchos más puestos de trabajo en los mandos intermedios y operativos que a nivel de alta dirección. Sin embargo, yo diría que proporcionalmente sí hay una gran demanda en los mandos directivos de perfiles que se encarguen de liderar estos procesos de transformación. Tal vez no se ven tantos, uno, de nuevo, porque no hay tantos puestos de trabajo en esos niveles, y dos, porque en muchos casos, en muchas empresas están optando por darle la oportunidad a directivos que ya existen en la organización y que han ido de alguna manera haciendo una evolución hacia esta área, ¿no? Es muy común hoy en día ya encontrar gente de recursos humanos que además está siendo responsable de este tema, o gente de comunicación o marketing que además está siendo responsable de este tema. Sin embargo, el peso relativo que está adquiriendo todo este tema de transformación verde está haciendo que empiecen a separarse, ¿no? Entonces ya no soy recursos humanos y sostenibilidad, ahora soy sostenibilidad y aparte dejamos recursos humanos. Y lo que está pasando mucho es que quien lo tomó y quien lo estaba desarrollando se acaba quedando con esto nuevo y cede lo que traía antes a otra persona con ese rol, ¿no? La segunda parte de la pregunta, respecto a cuánto de empowerment, ¿no? Se le está dando a estos directivos o estos roles con estas responsabilidades dentro de la organización, depende mucho de la organización y de la cultura de la empresa. O sea, yo he visto compañías en las que para ellos esto es un tema central. Por lo tanto, el Chief Sustainability Officer o el director de sostenibilidad es parte del board y participa tanto en la estrategia como en la toma de decisiones importantes de la organización, porque además entienden que esto es un tema de negocio, ¿no? Y yo creo que es lo que diferencia a unas empresas de otras. Unas todavía desafortunadamente la ven como un tema cosmético, que es necesario tenerlo para vernos bien, y hay otros que sí lo ven como un tema de negocio. Los que lo ven como tema de negocio
sientan en el board a la persona que es responsable de este tema y sí empiezan a darle el empowerment suficiente, porque como tú bien dices, es un tema transversal. Esto toca todo. Toca producción, toca comercial, toca atracción de talento, toca todas las áreas, finanzas, con lo cual una persona con este rol y esta responsabilidad sin el empowerment necesario no va a cambiar absolutamente nada. Y esto va de change management. O sea, esto va de, además de conocer de qué se trata este tema de transformación verde, también va de change management. Las empresas que no lo ven como un tema de negocio, lo tienen como un tema cosmético, y son roles que probablemente estén más de cara a la galería, de cara al PR, al posicionamiento de la compañía, pero no necesariamente están generando un impacto interno. Es complejo, es un tema complejo porque sí es un cambio cultural muy importante. Sí, yo creo que no estamos en una era de cambios, sino en un cambio de era importante, donde ustedes como empresas que acompañan el reclutamiento, yo creo que también se convierten en un aliado de la empresa para poder entender y poder plantear las preguntas y los perfiles necesarios para poder encontrar ese talento más allá de lo que dices tú, cuando lo ven como un tema estratégico importante para el éxito del negocio y no únicamente como un tema de tendencia o de moda. Entonces, yo creo que la pregunta será cómo cada una de las organizaciones puede aprovechar estas oportunidades y las herramientas que ustedes como industria, como sector están ofreciendo para poder apoyar en la identificación, en el reclutamiento y en la retención de este talento que requiere la sostenibilidad y la responsabilidad social frente a los desafíos de los próximos años. Sí, fíjate que mucho de lo que hacemos es eso, ¿no? Acompañar y asesorar a las empresas. Más allá de, sí está toda esta parte más operativa, por decirlo de alguna manera, de buscar a la gente, el reclutamiento, ¿no? Y cubrir vacantes, pero todo esto tiene que responder a una estrategia, ¿no? Todo esto tiene que responder a unas necesidades de negocio que miren más a futuro y no solo a la necesidad inmediata. Y aquí siempre, y yo particularmente, siempre pongo sobre la mesa dos aspectos muy relevantes a tener en cuenta en este contexto, y tú lo decías muy bien, ¿no? Es un cambio de era, ¿no? Sí, es un cambio de era totalmente. Y hay dos grandes fuerzas, entre otras cosas. Uno tiene que ver con la tecnología y la inteligencia artificial, que más adelante serán otras cosas, ¿no? Pero el desarrollo tecnológico y cómo la tecnología se está cada vez adueñando de más cosas, ¿no? Es una, claramente. Y la otra tiene que ver con el valor humano y los soft skills. Y es curioso porque son dos cosas que parecen contradictorias. Uno es tecnología, automatización, y hablamos de que las máquinas le van a quitar el puesto de trabajo a las personas, y por otro lado decimos, bueno, pero los soft skills, las habilidades blandas, lo que al fin y al cabo es innato en el ser humano, es lo más relevante. Y justo es por eso, porque cuando automaticemos procesos, necesitaremos es gente con capacidad de toma de decisiones, con capacidad de colaboración, de trabajo colaborativo, con capacidad de priorización, con capacidad de comunicación. Cada vez el trabajo operativo se lo va a llevar más las máquinas, pero el trabajo de planeación, de decisión, de hacer grandes cambios está en el ser humano, al fin y al cabo, el trabajo creativo, la innovación. Y esas son las dos cosas que siempre ponemos sobre la mesa. Hay que adoptar tecnología, pero hay que entender el valor del talento humano en este nuevo contexto. Y aquí el coliderazgo también es un tercer tema muy importante. ¿Por qué coliderazgo? Porque empezamos a ver cada vez son más temas en los que hay que ser experto. Tecnología, transformación verde, talento. O sea, cada vez son más cosas que un directivo o un CEO, un director general tiene sobre la mesa. Y no es coincidencia que estemos viendo cada vez más empresas globales con co-CEOs. Porque empiezan a entender que no existe el super ser humano capaz de ser experto en todo, capaz de dominar todas las áreas en las que hay que estar ahora mismo trabajando, y lo que buscan es complementar personas con talentos
que permitan desarrollar todo eso. Entonces, sí, es un entorno complejo en el que nosotros buscamos sentarnos con las organizaciones y entender hacia dónde va tu negocio, cuál es tu estrategia y qué es lo que necesitas desarrollar en términos de talento para que tu estrategia sea viable y para que al fin y al cabo el objetivo de negocio se consiga. Muchísimas gracias, Fernando. Yo me quedo con una ruta, con una hoja de ruta bastante más compleja y llena de matices de lo que en un inicio pensamos que era este tema de sí, hace falta talento. Pero es que no solo es que falta talento, que inyectas por un lado y todo lo demás ocurre, ¿no? O sea, creo que esa es la conclusión de todo lo que nos has compartido tan interesante y también fundamentado, invitar a nuestra audiencia a que entre a este Employer Survey, lo busque, porque tendrán las claves realmente de lo que está pasando. Es un seguimiento que trimestralmente hace la compañía que representa a Fernando y puede servir para que se tomen mejores decisiones. Te agradecemos muchísimo tu presencia en Empresability. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación, un placer y encantado de volver cuando queráis. Claro, está el espacio abierto, no solamente cuando te invitemos, sino también cuando tengas algo que compartirnos, que consideres que pueda ser relevante para la audiencia. Te agradecemos muchísimo, Fernando. Gracias. Pues, Jari, pues una emisión de gran valor la que tuvimos este día y que estaremos compartiendo a través de todas nuestras plataformas y que además, bueno, la gran ventaja de estos espacios, de estos ejercicios de reflexión y de inspiración es que no son efímeros, quedan ahí guardados en el acervo digital de las diferentes plataformas para poderlos escuchar, analizar y volver a escuchar todas las veces que sea necesario. Entonces, creo que una gran jornada la que tuvimos el día de hoy con Fernando. Muy bien, pues hasta la próxima entonces emisión de Empresability Radio. Sí, pues muchas gracias también a todo nuestro equipo de producción de Stream Factory por el excelente trabajo de producción y edición con el que siempre nos han favorecido y pues hasta la próxima.